¿Alguna vez has sentido que cuanto más alto subes, más vacío te sientes por dentro? Es una extraña paradoja de la vida moderna, esa carrera incansable por el reconocimiento en la que, peldaño a peldaño, vamos dejando atrás pequeñas partes de nosotros mismos. Nos convencemos de que la siguiente meta, el siguiente logro, finalmente llenará ese hueco, pero a menudo solo lo hace más grande. La historia que vas a escuchar hoy trata sobre esa trampa silenciosa, sobre un hombre que construyó un imperio de acero y cristal, solo para darse cuenta de que había demolido su propio hogar interior en el proceso. Es un relato sobre el verdadero precio del éxito y sobre el inmenso valor de atreverse a perderlo todo para recuperarse a uno mismo. Quédate hasta el final, porque la lección que aprendió podría cambiar la forma en que construyes tu propia vida. Y si esta historia resuena contigo, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte más relatos como este. En el corazón de una metrópolis que nunca dormía, una ciudad de gigantes de acero que arañaban un cielo casi siempre gris, vivía Alejandro. Para el mundo, su nombre era sinónimo de éxito. Era el arquitecto del momento, el hombre cuyos diseños no solo cambiaban el horizonte de la ciudad, sino que también dictaban el futuro. Su oficina ocupaba la planta más alta de su edificio más célebre, un santuario de cristal con vistas panorámicas que confirmaban su dominio sobre el paisaje urbano. Vestía trajes caros, su agenda estaba repleta de reuniones con las personas más poderosas y su firma valía millones. Pero detrás de esa fachada impecable se escondía un hombre agotado. Por las noches, cuando el ruido incesante de la construcción se calmaba un poco, Alejandro se quedaba solo, observando su propio reflejo distorsionado en los ventanales. Apenas reconocía al hombre que le devolvía la mirada, un rostro marcado por una ansiedad que ningún éxito lograba calmar. Había olvidado el sonido de su propia risa, el placer de una conversación sin un propósito y la paz de un día sin metas. Vivía con el miedo constante de que un solo error, una sola grieta, pudiera derrumbar el frágil imperio que había levantado. El momento que cambiaría su vida llegó disfrazado de la mayor oportunidad de su carrera. Sobre su mesa de diseño, perfectamente iluminada, descansaban los planos del proyecto conocido como el Titán. No era solo un edificio, era una declaración, una obra destinada a convertirse en el rascacielos más alto y lujoso del continente, la corona definitiva que consolidaría su legado para siempre. La emoción inicial, esa chispa de ambición que siempre lo había impulsado, recorrió su cuerpo. Vio su nombre grabado en la historia, imaginó los premios, los aplausos, la admiración eterna. Pero entonces, mientras repasaba los detalles, una pequeña nota al margen captó su atención. Una cláusula discreta, casi oculta entre especificaciones técnicas y proyecciones financieras. Para cumplir con los plazos imposibles y los presupuestos ajustados, los inversores exigían la aprobación de materiales de una calidad ligeramente inferior a la que su ética profesional le permitía. Y, lo que era más grave, la demolición de un pequeño y antiguo barrio histórico, un puñado de calles habitadas por familias que serían desplazadas sin muchas alternativas. Fue el primer temblor, una fisura casi imperceptible en la estructura de su mundo. Una voz silenciosa en su interior le susurró que algo no estaba bien, que el precio de construir tan alto quizás implicaba cavar un vacío demasiado profundo en su conciencia. Aquella pequeña cláusula se convirtió en una piedra en el zapato de Alejandro, una molestia insignificante al principio, pero que con cada paso se hacía más insoportable. Intentó ignorarla, diciéndose a sí mismo que el progreso siempre exige sacrificios y que su trabajo era construir el futuro, no preservar el pasado.
Se sumergió en los cálculos estructurales, en la elección de acabados y en las reuniones interminables, creando una muralla de trabajo para no tener que escuchar esa voz interior que le advertía del peligro. Pero la voz se filtraba por las grietas. Una tarde, incapaz de concentrarse, dejó su coche a varias calles de distancia y caminó casi como un fantasma por el barrio que su firma condenaba a desaparecer. El aire olía a tierra húmeda y a guisos caseros. Vio a niños jugando al fútbol en una pequeña plaza, a una anciana cuidando con esmero sus macetas en un balcón de hierro forjado y a un grupo de vecinos charlando animadamente en la puerta de una tienda de ultramarinos. No había nada grandioso allí, nada que pudiera competir con el brillo del Titán, pero había algo que él había perdido hacía mucho tiempo: vida. Había una calidez, una conexión humana que su mundo de cristal y acero no podía replicar. Regresó a su oficina sintiendo un frío que ninguna calefacción podía mitigar. Al mirar su reflejo en el inmenso ventanal, ya no solo veía a un extraño, sino a un destructor. La ciudad a sus pies, que antes le parecía un reino a su disposición, ahora se sentía como un tablero de juego en el que él era el peón de fuerzas mucho más grandes y frías que él mismo. El peso de su corona imaginaria comenzaba a aplastarle. La presión externa no tardó en aumentar, convirtiendo la grieta de su conciencia en una fractura expuesta. Los inversores, hombres de sonrisas afiladas y trajes tan oscuros como sus intenciones, comenzaron a convocar reuniones urgentes. Las conversaciones ya no trataban sobre la belleza del diseño o la innovación arquitectónica, sino sobre plazos, recortes y la necesidad de acelerar la demolición. Cada vez que Alejandro intentaba expresar sus dudas, era silenciado con recordatorios de su contrato, con promesas de una fama aún mayor y con la sutil amenaza de que había otros arquitectos esperando su oportunidad. Se sentía como si estuviera en una corriente que lo arrastraba hacia una cascada, y cada intento de nadar hacia la orilla solo lo agotaba más. Una noche, durante una gala benéfica, recibió un premio por su trayectoria. Mientras sostenía la fría estatuilla y escuchaba los aplausos, se sintió completamente disociado, como si estuviera observando la vida de otra persona. Las felicitaciones sonaban vacías, el champán no tenía sabor y las sonrisas a su alrededor parecían máscaras. En un rincón se encontró con un antiguo profesor, un hombre que le había enseñado que la arquitectura era, ante todo, un servicio a las personas. El anciano no lo felicitó, simplemente lo miró con una profunda tristeza en los ojos y le dijo en voz baja: «Recuerda, Alejandro, construimos edificios para albergar vidas, no para enterrarlas». Esas palabras fueron como un golpe directo al alma. Esa noche no pudo dormir. Se quedó despierto, mirando los planos del Titán extendidos sobre su mesa, que ahora le parecían el mapa de su propia perdición. La noche de la firma final llegó envuelta en una tormenta. La lluvia golpeaba con furia los ventanales de la sala de juntas, situada en la cima del mundo, mientras los relámpagos iluminaban intermitentemente una ciudad que parecía contener la respiración. Dentro, el ambiente era de celebración anticipada. Los inversores reían, el champán fluía y las cámaras de los periodistas esperaban capturar el momento histórico. Alejandro estaba sentado a la cabeza de una larga mesa de caoba, con el contrato abierto frente a él y un bolígrafo de oro macizo en la mano. Sentía el peso de todas las miradas sobre él, una presión física que le dificultaba respirar. Su traje, hecho a medida, se sentía como una armadura que lo aprisionaba. Intentó sonreír, pero sus labios no le obedecían. Su vista se desvió hacia el ventanal. Allá abajo, a través del velo de la lluvia, pudo distinguir una pequeña mancha de luces cálidas y tenues, un archipiélago de vida en medio del océano de neón de la metrópolis.
Era el barrio. Sabía que cada una de esas luces era un hogar, una historia, un mundo que su firma estaba a punto de apagar para siempre. El murmullo expectante de la sala se desvaneció, reemplazado por un silencio ensordecedor en su cabeza. Sintió un frío glacial recorrerle la espalda, un vacío que ni toda la gloria del mundo podría llenar. El bolígrafo en su mano se sentía increíblemente pesado, como si contuviera el peso de todas esas vidas. Estaba atrapado en la cima de su propio éxito, a punto de firmar su sentencia y la de muchos otros, completamente solo en la torre más alta, en la noche más oscura de su alma. En ese preciso instante, con el bolígrafo a 1 milímetro del papel, algo se detuvo. No fue solo su mano, sino el tiempo mismo. El murmullo de la sala, el tintineo del cristal y el latido ansioso de su propio corazón parecieron congelarse en un silencio absoluto. Alejandro levantó la vista del contrato, un documento que prometía la gloria, pero exigía su alma como pago, y miró a través del ventanal. Allá abajo, la lluvia lavaba la ciudad, y las pequeñas luces del barrio condenado parpadeaban con una tenacidad conmovedora. No eran solo luces, eran cocinas donde se preparaba la cena, salones donde las familias se reunían, dormitorios donde los niños soñaban. Eran vidas, y él sostenía en su mano el poder de apagarlas todas. El peso del bolígrafo se volvió insoportable, como si contuviera la suma de todas esas historias. Entonces levantó la cabeza y observó los rostros que lo rodeaban, máscaras de codicia, de impaciencia, de una ambición tan vacía como la suya había sido hasta ese momento, y con una calma que brotaba de un lugar profundo y olvidado de su ser, una calma que era más fuerte que cualquier rascacielos, retiró la mano y pronunció una sola palabra, tan suave como un susurro, pero tan sólida como una roca. No. Justo en ese momento, un relámpago desgarró el cielo, iluminando la sala con una luz blanca y pura. Por primera vez en años, Alejandro vio su reflejo en el cristal y no vio a un ganador ni a un magnate. Vio, simplemente, a un hombre libre. La caída fue tan rápida como espectacular. El no de Alejandro resonó en el mundo de los negocios como la demolición de un imperio. Perdió el proyecto Titán. Su firma se desmoronó bajo el peso de las demandas y las deserciones. Y los mismos que antes lo aclamaban, ahora le daban la espalda, susurrando sobre su locura y su fracaso. Pero mientras el mundo exterior lo despojaba de todo lo que creía que lo definía, una extraña ligereza comenzó a crecer en su interior. Ya no había choferes esperándolo, ni una agenda que lo asfixiara. Caminaba por las calles como un ciudadano más, sintiendo el viento en la cara y observando los detalles que antes ignoraba desde su torre de cristal. Y un día, sus pasos lo llevaron de vuelta a aquel pequeño barrio que había salvado. En lugar de demolerlo, decidió reconstruir allí su propia vida. Alquiló un pequeño local en una esquina, un espacio humilde con grandes ventanas que se llenaban de la luz del sol por la mañana, y abrió un modesto estudio de arquitectura. Sus primeros clientes no fueron corporaciones, sino los propios vecinos. Una pareja que necesitaba una habitación más para su bebé, el dueño de la tienda que quería reformar su fachada, la comunidad que soñaba con un pequeño parque donde los niños pudieran jugar. Sus manos, antes acostumbradas a los planos digitales y a los contratos millonarios, volvieron a mancharse de arcilla y grafito. Dejó de construir monumentos al ego para empezar a diseñar hogares para el alma. Y en su mirada ya no había ansiedad, solo la serena satisfacción de quien ha encontrado su verdadero lugar en el mundo. Alejandro comprendió entonces la lección más importante de su vida, una que no se enseñaba en ninguna universidad de prestigio. Entendió que las estructuras más importantes no se levantan con acero y hormigón, sino con las decisiones que tomamos cuando nadie nos ve.
Aprendió que el verdadero éxito no se mide por la altura que alcanzas, sino por la integridad que conservas durante el ascenso. Cada día, en su pequeño estudio, rodeado del bullicio agradecido del barrio, recordaba que la vida nos presenta a todos, tarde o temprano, un contrato similar al suyo. Una elección entre lo que brilla por un instante y lo que ilumina para siempre. Entre el aplauso de la multitud y el respeto de nuestra propia conciencia. Y esa es una pregunta que resuena mucho más allá de su historia, una que llega hasta ti, porque todos somos arquitectos de nuestra propia existencia. ¿Y tú, qué clase de edificio estás construyendo con tus días? ¿Y qué partes valiosas de ti mismo estás dispuesto a demoler para poder levantarlo? Porque al final, cuando el ruido se apaga y las luces se van, no importa cuán alto hayas construido. Lo único que realmente perdura es la solidez de tus cimientos. Los aplausos se apagan, pero la dignidad ilumina para siempre. Y así, en la sencillez de su nueva vida, Alejandro descubrió la paradoja final. Al atreverse a perderlo todo, lo había ganado todo. Comprendió que el éxito, ese que el mundo persigue con tanto afán, es a menudo una jaula dorada cuyas llaves entregamos voluntariamente a cambio de aplausos. La verdadera grandeza, en cambio, no se encuentra en las alturas vertiginosas, sino en la solidez de nuestros cimientos internos. No se trata de cuántas personas conocen tu nombre, sino de si tú mismo te reconoces al mirarte en el espejo. Su historia nos enseña que las decisiones más importantes de nuestra vida no se toman bajo los focos, sino en el silencio de nuestra conciencia, cuando nadie nos observa. Es ahí donde elegimos entre construir monumentos para el ego o refugios para el alma. Porque el éxito se mide por lo que consigues, pero la grandeza se define por aquello a lo que te niegas a renunciar. Esta historia, en el fondo, no es solo la de Alejandro, es también la tuya, porque todos en algún momento nos enfrentamos a nuestro propio proyecto titán. Puede que no sea un rascacielos, sino una promoción laboral, una relación que no nos conviene o una meta que la sociedad nos impone. La vida nos presenta constantemente contratos que prometen brillo a cambio de pequeños sacrificios de nuestra esencia. Y entonces la pregunta resuena inevitable. ¿Qué edificio estás construyendo con tus días? ¿Qué pequeñas partes de ti, qué barrios de tu alma estás dispuesto a demoler para levantarlo un poco más alto? Tómate un instante para mirar hacia adentro, para escuchar esa voz silenciosa que a menudo ignoramos por el ruido exterior. Quizás descubras que la estructura más valiosa que puedes construir es una vida en la que te sientas verdaderamente en casa. Al final del camino, cuando el eco de nuestras acciones sea lo único que quede, no recordaremos los premios ni los reconocimientos vacíos. Recordaremos la paz que sentimos al ser fieles a nosotros mismos, la calidez de las conexiones humanas que cultivamos y la integridad con la que caminamos. Porque la lección de Alejandro es una verdad eterna y sencilla que todos llevamos dentro. Los aplausos se apagan, pero la dignidad ilumina para siempre. Si esta historia ha encendido una luz en tu interior o te ha hecho reflexionar, dale a me gusta para que sepamos que ha llegado a ti. Suscríbete para no perderte más relatos que nos recuerden lo que de verdad importa y comparte este mensaje con alguien que quizás necesite escucharlo hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje.